a todo aquel que un día dijo que te amó. Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver la historia del asesino en serie más despiadado de todos los tiempos, quien grabó a más de 100 víctimas haciéndole cosas muy turbias y perturbadoras, material muy fuerte que podría ser considerado inapropiado para muchas personas, así que te recomiendo total discreción. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Esta historia inicia con el funeral de una chica llamada Cheryl Dempsey, uno de los casos más perturbadores en la historia de los asesinatos seriales, ocurrido en una ciudad de los Estados Unidos llamada Poughkeepsie. En la primera parte, titulada Las cintas, una mujer llamada Alice explica que uno de sus inquilinos había dejado unas misteriosas cajas con cintas de video, las cuales contenían las grabaciones que el asesino había realizado a todas sus víctimas por más de 10 años. Al parecer a este psicópata le excitaba torturar y eliminar a sus presas, así que registraba todo lo que hacía en VHS, para luego ver y disfrutar como si fuera una película para adultos, e incluso para los agentes del FBI que vieron estas cintas, mencionan que es el caso más perturbador que han descubierto. Cuando los agentes buscaron en el patio, encontraron los cadáveres de dos mujeres jóvenes cerca de la puerta. En otro lado se encontraron los restos de una pareja de esposos y su pequeño de 10 meses de nacido, 4 mujeres en otra esquina y muchos cuerpos más, es decir, habían cadáveres enterrados por toda la propiedad. Y lo más turbio es que todo fue registrado en video. En la segunda parte, titulada Primera Sangre, podemos ver una de las primeras cintas, en donde el asesino se graba conduciendo hasta llegar al patio de una casa, donde una niña jugaba de lo más normal. Enseguida el asesino se acerca para hablar con ella, y aunque la pequeña le dice que no debe de hablar con extraños, el psicópata la manda a dormir de un fuerte golpe, para luego meterla dentro de su auto y escapar de ese lugar. Uno de los oficiales narra ante la cámara que él fue parte de la investigación de la desaparición de esta niña, llamada Jennifer Gorman, cuyo cadáver tenía rastros de que fue golpeada en la cabeza por un objeto alargado. Además se nos muestra una grabación de la llamada que la madre de Jennifer hizo a la policía al momento de no encontrar a su hija en su casa y percatarse de la sangre en el patio. En las declaraciones, el padre de Jennifer menciona que la pérdida de un hijo es un dolor que no se logra superar, y aunque pase el tiempo, Cynthia Gorman nos explica cómo puede existir esa clase de bastardos, capaces de hacer daño a una pequeña criatura. En la parte 3, titulada Mejorando, podemos ver otra cinta del asesino, quien ahora pide un aventón a una pareja que pasaba por la carretera. Aquí el psicópata se presenta con el nombre de Ed, quien luego de avanzar por unos minutos, rápidamente saca un martillo y se encarga de acabar con el conductor, mientras que a su novia la manda a dormir con un somnífero. Luego de haber descubierto este crimen gracias a las cintas de video, para los agentes representa una nueva faceta del asesino, en donde se muestra más profesional eliminando personas, ya que había planeado en qué lugar tomar el vehículo, por cuál ruta desviarse para supuestamente comprar gasolina en una gasolinera que sabía que estaba abandonada y ubicada en una zona llena de árboles. En otra de las cintas, podemos ver cómo el asesino despierta a una de sus víctimas para decirle que le tiene una sorpresa, y esta sorpresa es nada más que su estómago cocido de una forma brutal. Estas imágenes son presentadas a futuros miembros del FBI, a quienes se les advierte que luego de esto podrán al fin decidir si quedarse en la institución o dar un paso al costado, lo cual es totalmente válido, ya que esa es una profesión que no cualquiera puede ejercer. Uno de los forenses menciona que encontraron el cuerpo de la mujer en un bosque de Pensilvania, con la cabeza de un adulto mayor metida en el estómago, es decir, 2 homicidios. En las investigaciones, los agentes descubrieron que de un crimen a otro había 525 kilómetros, y para llegar a la otra ciudad solo habían 2 rutas por elegir, y como el vehículo en el que se trasladaba el asesino solo podía recorrer 300 kilómetros, obligatoriamente se vio obligado en detenerse para recargar gasolina en una de las estaciones. Así que por esta razón, los agentes revisaron todas las cámaras de todos los establecimientos, logrando conseguir un vistazo de nuestro asesino,
asesino, quien sabiendo que estaba siendo grabado, realizó unas señas ante la cámara, en las cuales deja un mensaje que dice Casa Roja, y coincidentemente, el cuerpo de la chica encontrado en el bosque fue en un lugar llamado la Casa Roja Tabernera. Esta joven se llamaba Elizabeth Jackson, a quien el asesino se encargó de descuartizar utilizando una motosierra circular y dejar sus restos por varias partes. Aunque para esta gente, lo que le pasó a Elizabeth no se compara en nada con lo que le pasó a Cheryl Dempsey. Ahora pasamos a la cuarta parte, titulada exactamente Cheryl Dempsey. Aquí podemos ver cómo el asesino identifica a una de sus presas, a quien sigue hasta su casa y graba a escondidas, para luego ingresar a su habitación e intentar acabar con ella. Pero en ese momento llega a la casa el novio de Cheryl, llamado Tim, así que el asesino decide esconderse en una de las habitaciones. Aquí la pareja se divierte un poco haciendo sus cositas y horas después, el asesino sale de su escondite, sujeta su cámara rápidamente y se encarga de acabar con Tim. Cheryl por su parte al ver esto intenta escapar, pero lastimosamente termina siendo atrapada por este psicópata. En otra grabación podemos ver a Cheryl siendo torturada por este asesino enmascarado, quien le pregunta varias veces cuál es su nombre, y aunque ella responde que su nombre es Cheryl Dempsey, este sujeto la golpea repitiéndole varias veces que desde ese momento su nombre es esclava. En un reportaje se informa que los padres de Cheryl, al regresar a casa luego de un viaje, solo encontraron el cuerpo de Tim, mientras que el de su hija no aparecía por ningún lado. Por otra parte, uno de los oficiales que encontró el cuerpo de Tim menciona que su cabeza fue aplastada salvajemente. También le realizaron un corte desde la nubis hasta la garganta, dejando todos sus intestinos fuera y adornado con luces navideñas, mientras que sus genitales fueron removidos y puestos en una caja del cuarto principal. Los psicólogos del FBI mencionan que el asesino es capaz de matar y mutilar salvajemente a sus presas, manteniendo siempre la cordura, en combinación con su bizarro sentido de teatralidad, usando trajes y máscaras. Esto con dos funciones. Primero, le da libertad para no mostrar su rostro al eliminar a sus víctimas, y segundo, ocultar cualquier sentimiento de culpa. Un actor de teatro de comedia menciona que el personaje del cual el asesino se disfraza era popular años atrás y era conocido como el Dr. Pest, o también llamado el Doctor de las Plagas. En otra grabación podemos ver a Cheryl encadenada en una habitación, mientras el psicópata enmascarado manipula su estado mental, diciéndole que asesinó a sus padres y debe estar feliz por eso, y como ella se niega en aceptar lo que dice, su cabeza es sumergida en agua varias veces, repitiéndole constantemente que él es el amo y ella es su esclava. En un reportaje se informa que muchas personas han llegado al bosque para intentar buscar alguna pista del paradero de Cheryl, e inmediatamente después se cambia de escena a una grabación, donde el asesino llega a la casa de Cheryl y le pregunta a su madre si hay algo en lo que pueda ayudar, es decir, burlándose del sufrimiento de la madre de Cheryl Dempsey, y según la descripción de la madre, esta sería la apariencia del asesino. Enseguida pasamos a otra de las grabaciones, donde este sujeto le propone a Cheryl quitarle la mordaza, si está dispuesta a vestirse como él desea, a lo que Cheryl entre lágrimas responde que es un placer obedecer a su amo. Luego de esto pasamos a la parte 5 titulada El nuevo modus operandi. Aquí se informa en las noticias un sexto cuerpo encontrado en la orilla de un río. Se trataba de una mujer que practicaba el oficio más antiguo del mundo. Enseguida cambiamos a una de las grabaciones donde el asesino platica con esta chica, se encarga de acabar con ella para luego dejar su cuerpo cerca de un río. Volviendo a las cintas de Cheryl, ella no para de repetir que es un placer servir a su amo, todo esto mientras escucha de fondo los ruidos de una persona agonizando. Por otra parte, un oficial menciona que el asesino se hacía pasar por policía para así poder arrestar a las meretrices y luego acabar con todas ellas. En otra de las cintas podemos ver a una de las mujeres ser golpeada brutalmente por este asesino, para luego darle a Cheryl un cuchillo y ordenarle acabar con esta pobre chica. Uno de los forenses explica que los cuerpos encontrados presentan cortes por todas partes y que además fueron violentadas después de su muerte.
Enseguida pasamos a otra de las grabaciones, donde se puede ver al asesino convencer a dos niñas de ingresar a su casa, con la excusa de que es policía y no hay nada que temer. Aquí este sujeto les invita un poco de Coca-Cola, les pregunta dónde viven y si sus padres saben dónde están ahora, hasta que de pronto se escuchan gritos provenientes del sótano, y el asesino decide mejor dejar ir a las niñas. Aunque lo curioso es que cuando ellas se retiran, podemos ver que debajo de la mesa se encontraba Cheryl usando una máscara, a quien el asesino culpa de los ruidos del sótano, y ella solo responde que por favor la disculpe, llamándolo constantemente amo. Luego de esto, un agente del FBI informa que 6 de 10 cuerpos encontrados tenían la esperma del asesino. Además, en el apartamento de una de las víctimas encontraron huellas dactilares de este sujeto, logrando así dar con la identidad de este asesino en serie, quien sería nada más que un oficial de la policía llamado Jim Foley, a quien se le encontró en su propiedad joyería y muestras de sangre que procedían de las víctimas encontradas. Su hijo menciona que al enterarse de todo esto, fue muy devastador para él, no podía dormir e incluso dejó la escuela, ya que hasta sus amigos lo abandonaron por ser hijo del llamado asesino carnicero del río. La fiscal por su parte menciona que este sujeto pasó desapercibido por ser policía, se la pasaba patrullando solo y tenía historial por detener meretrices, e incluso una de ellas, llamada Cindy Jackson, dijo haberlo visto en el preciso momento que realizaba uno de los secuestros. Por su parte, el abogado de Foley menciona que pese a todas las pruebas, su cliente se negaba a declararse culpable en todo momento, y aunque hizo todo lo que estaba a su alcance, Jim Foley fue declarado culpable. Los familiares de las víctimas pedían la pena de muerte, y es así como el gobernador no le concedió el indulto y acordó su pronta ejecución, pero antes de esto se le concederá el derecho a dar sus últimas palabras. Enseguida se le pregunta si desea aprovechar la oportunidad para rezar, pero Jim se niega a todo esto, así que proceden a colocarle la inyección correspondiente, y por último 3 médicos le realizan exámenes para confirmar su deceso, y es así como se informa públicamente la muerte por inyección letal de Jim Foley a las 2:24 de la mañana el 9 de septiembre del 2001. Luego de esto pasamos a la parte 6 titulada Perdido. Aquí uno de los colegas de Jim comenta que cuando regresó a casa encontró un mapa en su casilla de correo con una marca que decía Perdido. En ese momento sonó su teléfono y le dijeron tienes que ver esto. Sabía perfectamente que se trataba de otro cadáver. Aunque lo interesante aquí es que en otra de las grabaciones podemos ver al asesino junto a su esclava Cheryl Dempsey viendo las noticias con la muerte de Jim Foley. Otro médico informa que la policía llegó con muestras de ADN, pidiéndole que la analice de inmediato. Al ver los resultados, se trataba del ADN del carnicero del río, Jim Foley. Pero ¿cómo era posible esto si Jim se encontraba muerto? Uno de los agentes menciona que Jim, al parecer, fue a una clínica de fertilidad muchos años atrás, y es así como el verdadero asesino habría conseguido su esperma. Por otro lado, el hijo de Jim nos cuenta que 3 días después de la ejecución, la policía se dio cuenta de que su padre era inocente, y lo único que hicieron al respecto fue publicar su inocencia en la página 6 de un periódico, es decir, casi nadie se enteró de que Jim Foley era inocente. En otra de las cintas VHS, podemos escuchar cómo el asesino ayuda a encender el auto de una mujer, pero como el vehículo no arranca, propone llevar a la mujer a una estación de combustible. Aquí la mujer se percata de que ya pasaron por la estación, así que el asesino le revela de que no es un policía, sino el carnicero del río, y la única forma de salir con vida es dejando de que este sujeto abuse de ella. La mujer entre lágrimas acepta esta turbia propuesta, así que enseguida se detienen en un bosque cercano, el asesino hace lo que tiene que hacer, mientras escuchan los gritos desgarradores de esta mujer. Pero como es de esperar, este psicópata no iba a cumplir su palabra, y en otra de las grabaciones podemos ver a la fémina en la sala de tortura, mientras el asesino enmascarado se acerca lentamente para acabar con ella, escena que no puedo mostrar por completo debido a las reglas de esta plataforma. Pero puedo enviarte la película completa por Instagram, solo tienes que seguirme y mandarme un mensaje.
Ahora pasamos a la parte 7 titulada Encontrado. Aquí el agente Leonard menciona que muchos le preguntan cómo fue que identificaron la casa del asesino, a lo que este responde que no fueron ellos quienes lo hicieron, sino que el asesino les proporcionó toda la información, es decir, él quería que la encontraran. Cabe recalcar que en la casa no encontraron ninguna huella dactilar. El comandante a cargo de la operación informa que acudieron con toda la carga pesada, helicópteros, perros, escuadrón de bombas y mucho más. En el archivo policial se puede observar manchas de sangre en las paredes y las cintas VHS numeradas sucesivamente, pero lo realmente turbio es que en una caja de madera se encontró el cuerpo aún con vida de Cheryl Dempsey, el cual fue llevado de emergencia al hospital. Su madre señala que durante todos estos años nunca perdió la fe, mientras que uno de los médicos señala que nunca en su carrera vio un cuerpo con tantas señales de tortura. Cheryl Dempsey tenía quemaduras, cortes, 5 dientes removidos con pinzas y martillos, múltiples huesos rotos, muchos de ellos imposibles de restaurar, ya que fueron agredidos por algún aparato de comprensión. También tenía severas muestras de tortura sexual, incluida punción eléctrica en genitales y muchas otras cosas que no puede mencionar en voz alta. Luego de esto se nos informa que después de varios meses de presionar a la familia de Cheryl, se logró una entrevista con su hija. Aquí la pobre Cheryl Dempsey menciona que no sabe qué decir, respondiendo constantemente "no sé qué es lo que quieres que diga". Además, cuando le preguntan por el asesino, ella responde que este sujeto la amaba. Sin importar lo que digan de él, ella sabe perfectamente que todo lo que le hacía era con amor. Además, asegura que él no quiso abandonarla y muy pronto regresará por ella. 2 semanas después de la entrevista, Cheryl decidió tomar la trágica decisión de quitarse la vida, y en la nota que dejó tras su muerte, solo declara su amor incondicional por su amo. Luego de esto se nos muestra en las noticias que los restos de Cheryl Dempsey fueron robados del cementerio y la policía relaciona lo sucedido con el asesino en serie conocido como el asesino carnicero del río. Los agentes creen que el asesino se ha mudado a otro sitio, pero dudan firmemente que deje de asesinar a más personas. Puede estar en cualquier pueblo o en cualquier ciudad, y nadie se percatará de esto. El oficial a cargo de ver las cintas menciona que todas las grabaciones están enumeradas correctamente, pero hay 27 cintas que no fueron encontradas. La pregunta es, ¿qué habrán en esas cintas? Tal vez el rostro del asesino o algo tan privado que no quería que vieran los demás. Se menciona también que si este documental llega al cine, están seguros de que el asesino irá a verla, así que deben estar con los ojos abiertos ya que el asesino se encuentra cerca. Y bueno gente, así termina esta película. Escríbeme en los comentarios qué te pareció y qué otra película turbia te gustaría ver en el canal. Y sin más que decir, yo soy Red, nos vemos. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó.